José, todo para ti. Cuando quieras empiezas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, daros las gracias por la invitación, porque es la primera vez que hago algo de esto y la verdad que no estoy muy habituado, así que espero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, mi nombre es José Benítez, yo trabajo en Ciclum como QA. Realmente trabajamos en Ciclum, pero trabajamos para el cliente de Lotola, que es una empresa de lotería, y bueno, mi rol va de QA Engineer, básicamente testeando, ¿no? Que sería el rol principal del QA. Pero bueno, básicamente llegué a esta empresa hace ya casi 4 años, justo en el momento en el que empezamos a reformar los equipos y aparte se trató de pasar de una arquitectura monolítica que teníamos en la aplicación a, en este caso, no microservicios, pero una cosa parecida llamada Self-Contained System. Y en este caso, cada equipo o cada equipo que se formó se ha hecho responsable de una parte de ese monolito, ¿no? Entonces, eso nos dio un poco la libertad de crear o utilizar las tecnologías que cada equipo ha decidido, siempre dentro de unos límites, ¿no? Por ejemplo, usamos Java, usamos Selenium para el testing, por ejemplo, pero luego el tema de, por ejemplo, cómo levantar un servidor, eso es cosa de cada equipo. Entonces eso nos dio un poco digamos, la autoridad o la capacidad de crear un equipo con una cultura de ownership, ¿no? Para, para sacar esas tareas adelante. Entonces, cada uno de esos equipos se formó en principio, de forma regular, siempre tienen 2 QA, 2 frontend y 2 backend. Y luego un PO que sería el que un poco transmite esas tareas que vienen de negocio, de los stakeholders, a los equipos. Entonces, con esa formación del equipo, nosotros hemos creado como una especie de cultura de compromiso en el que todo el equipo siempre está comprometido por sacar esas tareas. No importa si tú eres frontend, backend, QA, por supuesto el developer backend siempre va a estar a cargo de implementar las tareas de backend, el QA siempre va a estar con el tema del testing. Eh, la cuestión es que si uno no puede, uno no tira, siempre hay otro que te respalda, ¿no? Entonces siempre trabajamos como un equipo. Entonces aquí es un poco donde entra la figura del QA, ¿no? Porque aunque el backend se ocupe de sus tareas de backend, el frontend de sus tareas de frontend, siempre está el QA, que es un poco la pieza que engrana un poco la maquinaria del equipo. Básicamente es porque el QA es normalmente la persona que conoce un poco mejor cómo funciona la aplicación. Nosotros tenemos una aplicación que es bastante compleja, con muchísimas áreas, con muchísimos áreas de negocio y la hemos dividido en dominios. Entonces, somos 3 equipos por cada dominio y nos ocupamos en mi caso, en el caso de mi dominio, nos ocupamos de las loterías, de la plataforma. También tenemos una sección de juego, un dominio de juego, pagos, rascas, tenemos varias áreas. En mi área nos ocupamos de la lotería, entonces nos hacemos un poco expertos de esa área de lotería. El QA, por supuesto, prácticamente lo testea todo. Al testearlo todo y al saber cómo funciona todo, nosotros somos los que damos una visión más clara de cómo tiene que funcionar las cosas o qué es lo que se espera. Entonces, eh, el QA, la reunión, digamos, más importante del equipo sería el refinement, ¿no? Entonces, nosotros en el refinement básicamente es donde ponemos toda nuestro potencial y somos los que, aunque todo el equipo es el que refina, el que saca escenario cuando se está refinando una tarea, el QA un poco es el que también da la visión desde la perspectiva desde el usuario y saca un poco a la luz todos los escenarios posibles que podemos tener en una tarea, en una feature nueva. Entonces, ahí es donde ponemos todo nuestro potencial y todo gira en torno al refinement. Cuanto mejor se refina esa tarea, pues mejor luego vamos a tener esos posibles escenarios cubiertos. Ahí es donde decidimos si vamos a cubrir también, por ejemplo, si vamos a cubrirlo con test, con qué tipo de test. Normalmente el backend siempre se ocupa de los test unitarios. Nosotros nos ocupamos un poco de los test de integración, del smoke, de diferentes capas que tenemos. Y
Y bueno, eso sería más o menos el rol que tiene el QA dentro del refinement. Lo bueno de trabajar así, de esta forma, es que cuando la tarea ya está en QA, nosotros ya hemos tratado con esa tarea, hemos trabajado encima de esa tarea, no nos pilla nada por sorpresa normalmente y nos dedicamos un poco en la fase de QA a testear los edge cases, los casos más extraños, más complicados, y obviamos ya todo lo demás porque todo lo demás ya se ha tenido en cuenta. Entonces esa es un poco la idea, poner todo el esfuerzo al principio en la definición de la tarea y no tanto en el testing, ¿no? Entonces sería un poco la forma que tenemos nosotros de trabajar. Ahora también estamos un poco en coordinación con la gente de UX, con diseñadores, puesto que cuando ellos, nos hemos dado cuenta que cuando ellos tienen que crear diseños nuevos para nuevas features o cambios en el diseño, muchas veces no tienen en cuenta muchos casos de uso que se tienen en la plataforma. Entonces, ahí también estamos entrando en juego los QA un poco para dar esa visión a los diseñadores de cómo tiene que funcionar este botón, cómo tiene que funcionar este elemento, cómo se comporta, ¿no? Cada componente. Entonces, ahí entra también en juego un poco el QA. Entonces, el QA somos como un poco parte del equipo que toca un poco de todo. También, por supuesto, hacemos muchísimas reuniones de la llamada serie amigos, ¿no? Con los backends sobre todo, y muchas veces con frontend también, en el que ellos nos enseñan el código y, bueno, básicamente nos enseñan los casos que están contemplando cuando tienen alguna duda de cómo tendría que funcionar algo. Básicamente, llamadas rápidas, compartir pantalla y empezar a enseñarnos el código, cómo está montado. Y cuando un QA ve cómo está funcionando el código o qué ha implementado el backend o el frontend, te da una idea muchísimo más clara de cómo luego tiene que funcionar, cómo tienes que testearlo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como comentaba antes, cuando llega a la fase de QA, lo tenemos todo más que machacado, ¿no? Entonces, aparte de estar en esos procesos de definición de la tarea, de testing, de revisión, también normalmente estamos a cargo, no a cargo, pero estamos pendientes un poco del testing de código estático. Nosotros usamos SonarQube, por ejemplo, para revisión de código estático. También estamos al cargo un poco del performance de nuestras tareas, de nuestros servicios. Bueno, creamos también los tests aparte, pero somos un poco los que llevamos la bandera en ese tema del performance. El tema de las releases, bueno, todo el equipo se encarga de hacer cualquier release, nos vamos rotando. Nosotros hacemos muchísimas releases. Se han podido dar el caso de hacer 2 o 3 releases solo en nuestro equipo en un día. Es decir, hacemos muchas. Ese rol sí se esparce o se reparte entre el resto de los compañeros. Pero luego el QA es siempre el que valida, ¿no? El que hace la regresión final. Ese smoke que se hace al final también normalmente lo hace el QA para validar de que todo funciona correctamente. No hemos roto nada de otra parte de la plataforma, porque aunque estamos migrando de una arquitectura monolítica a SCS o servicio autocontenido, todavía está muy acoplada. Entonces, todavía tenemos que estar revisando un poco si hemos roto alguna otra parte. Entonces, tenemos un plan de smoke que también tenemos que ejecutar cada vez que hacemos ese release. Entonces, eso también forma parte del QA. Entonces, en definitiva, desde que nace la tarea, desde que el PO no la traslada desde negocio hasta que la tarea está puesta en producción, prácticamente el QA está ahí siempre presente. Entonces, ese sería un poco el flujo de trabajo, ¿no?, que tenemos los QA en el equipo. En el dominio de lotería, en este caso, hay otros dominios que pueden que difieran un poco, trabajando de forma, pero bueno, en definitiva, más o menos seguimos toda la misma cultura, ¿no?, como decía, de ownership. Pues, Y nada, bueno, José, sí, si quieres hay una barbaridad. Bueno, yo he puesto también mis preguntas, pero ha puesto la gente bastantes cositas ahí. Y como sí, quedan un claro, por par de supuesto. minutos, si quieres echarle un vistazo. Sí, voy a abrirlo. A ver, la estructuración de todos los roles es en la refinement, cómo se funciona con el resto de back y front, si tienen bloqueos.
Bueno, si tienen bloqueos, normalmente la tarea cuando llega al refinement, en teoría debería llegar ya con, digamos, sin bloqueo, es decir, ya viene definida por el product owner, se supone que ya tiene diseño. Es verdad que a veces nosotros resaltamos algunos casos que no están contemplados y en ese caso hay que echarle un poco para atrás, ¿no? Bloquearla y que el PO aclare un poco las dudas que teníamos, ¿no? La primera parte no la he entendido muy bien. La estructuración de todos los roles es en el refinement. Sí, ahí me refería básicamente a si Si tienes hay varios roles roles fijos. distintos. Claro, si tienes roles fijos muy concretos que tienen información muy concreta, el front solo de front, el back solo de back, el No, QA no, toda la no. parte tal, como... Normalmente el hecho de que tú seas backend o seas frontend te especializa en tu parte y siempre va a tener, digamos, tu opinión va a importar, ¿no? Pero normalmente hablamos todo de todo, opinamos todo de todo y todas las ideas son aceptadas. Y en nuestro caso, por ejemplo, el frontend puede tener muy buenas ideas para el backend y al revés, sin problema. Hay bastante comunicación. Nosotros somos un equipo que comunicamos mucho. Mola. Y hablaba Fede Boldrini también sobre regresión. Regresión. Sí, no, en un momento en que estabas hablando de que como que el QA se encarga de, hacéis una release que, por ejemplo, presupone un cambio de diseño en una plataforma, que el QA es el que se encarga de asegurar de que no haya, si he entendido bien, regresión. Eso era lo que Sí, te preguntaba de sí, sí, confirmar. sí. Sí, sí, nos encargamos nosotros también de eso. Tanto en la fase de Smoke y ahora al tener los servicios autocontenidos lo estamos intentando hacer directamente en ese servicio aparte para no tener que llevarnos la sorpresa donde está todo sacado Bueno, fuera. como fallback siempre tienes al cliente. Siempre se puede La tener regresión. solución. Eso, Sí, eso siempre. tarde o temprano. Bueno, me preguntan también cómo organizáis las reuniones con UX. Pues mira, precisamente hoy hemos tenido una. Esto es bastante reciente porque es una problemática que teníamos y lo propusimos para tener más reuniones con ellos. Básicamente ellos nos enseñan el diseño que tienen y nosotros les sacamos los escenarios posibles que pueden llegar a ser problemáticos para su diseño, ¿no? Entonces, puede ser que haga un diseño de un selector y nosotros nos demos cuenta de que hay bastantes más opciones de las que ese selector te está dando. Entonces, ahí es cuando esa persona de UX tiene que volver hacia atrás y volver a rediseñar, ¿no? Sería como una especie de prediseño, ¿no? Sí, yo Básicamente. me refería más a cómo lo montáis para hacerlo, por así decirlo, fluido. O sea, si tú llegas y coges teléfono y dices, reunión en 10 minutos, venga, vamos a echarle un vistazo, o lo que tenéis es una planificación, o es ad hoc, ¿cómo va eso? Es un poco bajo demanda y cuando hace falta y nos ponen una reunión, las ponen en el calendario, aceptamos e intentamos ir la mayor parte de personas que están involucradas. Normalmente QA y frontend, en este caso. Mm, Ese es el acuerdo que tenemos. En este caso UX crea esa meeting, nosotros la aceptamos y pone un poco la agenda de lo que vamos a hablar y ya está. Algo muy dinámico, es todo muy dinámico. Y Pablo estaba preguntando ahí también cosas, ¿no, Pablo? Si alguna vez habéis rechazado una user story en un refinement, parece que le hacéis mucho trabajo negocio. Bueno, sí, la respuesta es sí. Hemos rechazado muchas user story porque normalmente, como decía antes, nosotros somos los que mejor conocemos la plataforma. Llevamos ya años, tocamos las tripas de la aplicación. Entonces, a veces, negocio espera una cosa de una tarea que nosotros nos damos cuenta de que no es posible hacerla así o no es suficiente o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí la hemos echado para atrás. En ese caso, el PO es el que coge la rienda y el que se tiene que poner en contacto con quien la haya pedido y redefinirla de nuevo. Sí, pero sí no ha pasado. Y si quieren, mira, tenemos, yo lo digo por que no se nos vaya muy de madre, llevamos ya casi 15 minutos hablando contigo. Si quieres, tenemos la última pregunta de Juanma y pasamos ya a la siguiente y las guardamos las otras para ahora después, cuando terminen Vale, los vale, demás. perfecto. Vale. Y decía Juanma, Sí, que si trabajamos con MVPs, ¿no?
Sí, claro, nosotros tenemos el PO nos presenta el MVP que nosotros tenemos que sacar y esa es nuestra máxima prioridad. Normalmente redefinimos las tareas o definimos las tareas para sacar esa primera versión, ¿no? de lo que queremos. Entonces, Mi sí. pregunta, es que no la formula bien. Era si tenéis los mismos acuerdos de calidad o de testeo cuando trabajáis de manera normal o trabajáis sobre un MVP que queréis una feature que queréis validar o ese tipo de cosas. Sí. Exactamente igual, ¿no? Exactamente lo mismo, sí. Vale. Depende de lo que quieres decir por MVP, Juanma. También. Pues si quiero hacer un mini proyectito, detectar algo, yo sé, quiere ver si una feature funciona o no, que normalmente quieres que el coste de desarrollo en general sea más barato porque es algo que vas a tirar, ver si tiene unos working agreement distintos a la hora de, bueno, en general a la hora de todo, de programarlo y a la hora de el tiempo que le dedico a esto. Es curiosidad. Sí. Nuestro MVP es, digamos, un objetivo de poner algo en producción funcional con el mínimo de funcionalidad posible y no bajamos nuestro nivel de calidad ni lo aumentamos, simplemente lo hacemos como una tarea normal. Okay. Bueno, hay otra pregunta ahí. Sí, lo que vamos a hacer si queréis es pasar ahora a Fran porque si no se nos puede alargar muchísimo. Claro, sí, por supuesto. Entonces aquí el primero que escriba, el primero que se responde en estos 2 minutos después. Así que nada, ir poniendo preguntillas conforme se vayan ocurriendo, vayáis viendo, ¿vale? Fran, pasamos a ti.